Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández acaba de negar públicamente que Argentina genere emisiones. Entonces todo empieza a convertirse en un combo desquiciado frente a una hora que nos está diciendo es insuficiente todo lo que hacemos, hace falta hacer más. Bueno, y sucede que fue el Día del Ambiente y un día después, en Twitter, Flavia Brofoni coloca 4 fotografías del Ministerio de Ambiente iluminado de verde y la Casa de Gobierno, algún otro edificio público, y dice, la fila para vomitar es por acá. Y algo más dice su tweet, pero a mí me llamó la atención porque fue una reacción muy visceral, estomacal debería decir, frente a lo que muchas personas están viendo, ¿no? La inacción por un lado y querer vestirse de verde sin ninguna sustancia. Así que vamos a conversar un rato con Flavia Brofoni, activista ambiental, es la autora del libro Extinción, donde se relata claramente parte de este momento angustiante de la humanidad. Y bueno, además es politóloga, tiene una larga carrera en la función pública, también en el sector privado, es especialista en relaciones internacionales, política ambiental y desarrollo regenerativo y es miembro de Extinction Rebellion en la Argentina. ¿Cómo estás, Flavia? Buen día. Buen día, Sergio. ¿Cómo estás? Perdón por la larga presentación, pero me parecía que había que poner un contexto para todo lo que nos vayas a decir. No, estuvo buenísimo y aparte la verdad es que me había perdido la novedad de las declaraciones del presidente, así que me anoticio ahora que dijo que somos un país que no emite gases de efecto invernadero. Claro, y dando una señal, además, como si a vos te dice eso el presidente, decís, bueno, sigamos adelante como venimos, con la producción en todos los ámbitos, ¿no? Si no emitimos, no somos responsables. Totalmente, sí, totalmente. Muy, muy preocupante. Flavia, a raíz un poco de tu tweet, eso señala una especie de hartazgo de las instituciones, ¿no? ¿Cómo crees que se va a dar este quiebre? A mí ya no me da para hablar de transición, porque ¿por cuánto tiempo más vamos a seguir pensando la transición, hablando de la transición y no haciéndola? Totalmente. A ver, lo que a mí me pasa es como una transformación constante, ¿no? De las percepciones sobre lo que va sucediendo. Y creo que incluso vos la habías comentado hace unos días, un amigo me pasó una nota de una docente en un país de Europa, pero bueno, cabían muchas de sus apreciaciones para mí también al ánimo que veo que está prevaleciendo acá, sobre todo en la juventud, que yo habito bastante esos nichos desde el activismo, en donde, bueno, decían, en 2018-2019 el movimiento climático emerge con mucha fuerza, grandes manifestaciones. Acá en Argentina también lo vimos, ¿no? El surgir de los movimientos de estudiantes que retoman la tradición de salir a las calles, pero en este caso por otra causa, por la crisis climática. Y eso se dio como una novedad y una gran fuente de esperanza, ¿no? Y lo que esta docente decía es, en estos últimos 3 años, lo que yo estoy viendo ahora, volviéndome a sentar frente a estudiantes en escuelas, cada vez que doy una presentación sobre la crisis climática, es que ya no les interesan ni necesitan tener más información de diagnóstico, y lo que están experimentando con mucha frustración también en términos de traición, y un poco lo traigo porque es lo que creo que sentimos muchos, es esto, una traición por parte de los adultos, porque psicológicamente también los adultos representan una referencia de orientación en la construcción de la cosa pública, ¿no? Las instituciones, ella las traía como los adultos de los adultos, ¿no? Las instituciones de los políticos. Entonces, vemos que nuestros adultos que no son funcionarios o políticos
saben todo esto y no hacen nada. Y las instituciones que son los adultos de los adultos, menos hacen. La pregunta que los estudiantes le hacían a la docente es, ¿por qué nos venís a hablar a nosotros? Si nosotros ya sabemos que estamos en el medio de una crisis civilizatoria, en algunas aristas irreversibles, y eso, lejos de hacernos tirar la toalla, tendría que estar haciéndonos preguntar lo que más vale la pena preguntar, que es ¿cómo salir de esta? ¿Cuáles son los mecanismos históricos que en términos sociales funcionaron para generar grandes cambios de paradigma, ¿no? Y eso es lo que siempre venimos enarbolando como transición. Y la realidad es que a mí me gustan mucho los datos, vos sabés, en términos fácticos, la transición tiene ahora una ventana de oportunidad muy corta, cada vez más corta, según David King, que es el principal asesor científico ya retirado del IPCC, del gobierno del Reino Unido. Son 3 años los que quedan, ¿no?, para comernos el presupuesto de carbono y no superar la barrera ya de 2 grados, no de 1.5. Entonces, la percepción frente a lo que nos devuelven las instituciones y los representantes es de ya ni siquiera, hace 3 años quizás era incluso negacionismo o desconocimiento, hoy es la absoluta traición que están generando desde sus roles frente a nuestro futuro inmediato, ¿no? Y al presente, o sea, Rosalía hablaba hace un rato, ella es parte de un movimiento que decidió salir del sistema de producción de alimentos basado en venenos a partir de entender que eso era en buena parte un genocidio, ¿no? Entonces, es difícil procesar en nuestros cuerpos, en nuestras psicologías individuales y sociales, todo lo que está pasando desde la racionalidad. Y de ahí que yo decía, bueno, es vomitivo lo que sucede. O sea, ¿cuál es el calificativo ya que podemos asignarle a que pinten los edificios de verde el Día del Ambiente y toda la política pública esté siendo, salvo pequeñas excepciones, hacia profundizar, ¿no?, el camino hacia la extinción? Entonces, hay algo de lo emocional y lo visceral que necesariamente, con errores seguro, ¿no?, traemos, porque ya no se puede analizar desde un plano racional la situación. O sea, lo niegan el análisis racional al no planificar una transición con urgencia. En ese sentido, ¿crees que la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas de la capital va en ese sentido de negar la disrupción que estamos viviendo, si querés, en este caso, en el plano de la nueva narrativa? Súper interesante. Sí, ayer estuve pensando un poco alrededor de esto, porque no deja de sorprenderme, ¿no? Pareciera que dedicarse a algunas agendas, por ponerle comillas, no debería ser que nos metamos en otras, ¿no? Qué sé yo, a mí me dicen todo el tiempo, ¿ahora para qué hablabas de cosas feministas y perdés seriedad o qué sé yo, o el lenguaje, con el lenguaje inclusivo me vuelven loca? Y para mí es una expresión más de patrón civilizatorio, ¿no? ¿Qué pasa antes de que caiga una forma vieja definitivamente para que surjan las nuevas, ¿no? Y bueno, se aferra todo lo que puede a ese status quo. Primero por lo blando, tratando de deslegitimar las nuevas formas, de sostener que lo correcto es lo que se viene haciendo también, porque lo que fue muy gracioso del comunicado de Soledad Cunha es que ella dice, bueno, el lenguaje inclusivo presenta inconvenientes a la hora de garantizar el aprendizaje gramatical. Esto lo dicen algunos especialistas, aunque no hay estudios que lo prueben. Entonces es ridículo. ¿Qué están prohibiendo? ¿En base a qué? No tienen nada que pruebe que el proceso cognitivo se interrumpe, se ralentiza, sino que es su simple percepción puesta al servicio de sostener el status quo. Y yo creo que también, como decían ayer desde Mujeres que no fueron tapas, de Sudestada, hay también una apuesta explícita a sostener que la narrativa que cuentas es la que se viene contando. Y esto aplica a todas las agendas y tiene mucho valor simbólico, ¿no? Esto de que los lenguajes construyen realidad y qué sé yo. Pero para mí es como la prohibición en sí misma, en casi todas las agendas, es la
última forma, es el último manotazo de ahogado, ¿no? Es listo, no pudimos culturalmente ganar la batalla de sostener para todo lado, bueno, lo prohibimos. Y es un acto desesperado que no puede sino salir mal, porque las realidades diversas siguen existiendo más allá de que prohíban que se use la E, la X, la A. Sobre eso quería preguntarte, Flavia, porque claro, esa es la narrativa instituida, si querés, la formal, pero el activismo, por ejemplo, viene desarrollando una narrativa absolutamente opuesta que me parece que en algún momento también va a empezar a confrontar y cada vez de un modo más directo. Es una mirada un poco más optimista, pero creo que también es real. ¿Qué pensás vos desde el corazón del activismo? Bien, yo pienso que yo también soy optimista con respecto a lo que pueda llegar a suceder. Lo que no estoy viendo, más allá de lo que yo quiera pensar, lo que estoy viendo con mucha preocupación, por un lado, es la rápida internalización que hizo el sistema de algunos movimientos emergentes, ¿no? Que prometían mucho, ¿no? Y no en términos de este o el otro, quizás parte de movimientos nos pasa a todos. Muy rápidamente se abandonó la necesidad radical de transformación profunda como demanda y muchos sectores se acomodaron a pequeños parches de victorias que son claramente insuficientes. Y no estoy diciendo con esto que esté mal, estoy diciendo que no nos podemos quedar ahí. Claro. No nos podemos quedar en la ley de etiquetado, no nos podemos quedar en que se declaró una emergencia climática que no tuvo ningún impacto en términos reales. Y lo que sí creo, y estoy pensando mucho últimamente alrededor de esto, con mucha contradicción lo traigo, porque hay algunos referentes del activismo climático que se están empezando a preguntar cuál es el límite, ¿no? ¿Cómo puede ser que los movimientos climáticos no hayan desarrollado en el mundo lo que se llama flancos radicales? Es decir, la teoría del flanco radical en términos políticos es, bueno, los grandes movimientos de cambio, anti-apartheid, sufragistas, tuvieron flancos radicales que se dedicaron a, y voy a hacer un gran paréntesis para decir que no estoy adscribiendo necesariamente a esta teoría, simplemente es una pregunta, sabotear infraestructura. Entonces, ¿cuál es el punto de quiebre en donde el activismo climático va a empezar a sabotear infraestructura fósil? Me lo pregunto frente a las petroleras del mar argentino, ¿no? Nos están bastardeando absolutamente todos los mecanismos de participación ciudadana que existen para poder tomar una decisión democrática sobre la instalación de petroleras offshore, primero a partir de la exploración sísmica. ¿En qué momento, después de que niegan rotundamente la existencia de resistencias, bueno, decidimos decir que eso no suceda, así de simple? Ocupar el obrador que va a sacar desde el puerto insumos para la construcción. Digo, eso, desde lo pragmático, a lo largo de la historia, funcionó, ¿no? En Argentina también, Monsanto en Malvinas Argentinas, digo, ahora justo está en Netflix una película que no la vi todavía, pero que la tengo ahí pendiente, Goliat versus Percy, que es la lucha de un campesino contra el patentamiento de semillas de Monsanto. Entonces, para mí la gran pregunta del activismo hoy es, ya está todo dicho. ¿Seguimos conservando las mismas tácticas? ¿Es exclusivamente la protesta de masas y el petitorio de Change lo que puede llegar a crear condiciones para un diálogo horizontal con los estados? Pues no estoy diciendo con esto que tengamos la razón y que a partir de sabotear infraestructura haya que cancelar la industria fósil. No, nuestra principal demanda es reclamar un proceso participativo. Y esa demanda, y en ese sentido... En ese sentido, Flavia, permitime, no estamos en la etapa de sabotear infraestructura, como decís, es fuerte el concepto, pero sí se están saboteando algunas acciones. Yo he visto acciones de activistas climáticos en diferentes ámbitos y ya desde hace varios meses, donde hay reuniones, qué sé yo, que propician el extractivismo o que propician las viejas prácticas, y llega un activista y se para y dice de un modo contundente,
lo que hace falta decir, ¿no? En esta línea que venís proclamando. Por lo tanto, ahí pareciera que hay un camino hacia ese límite que mencionás. Sí, la acción directa, ¿no? También está sucediendo en eventos culturales, en eventos deportivos, la disrupción, ¿no? Para mí es súper valioso, incluso hoy creo que es mucho más valioso, a ver, en términos inspiradores, si se quiere, ¿no? Como porque algo que nos viene pasando desde 2008 hasta esta fecha, 2018 a la fecha, es que las marchas y las concentraciones en la vía pública son cada vez más minoritarias, no crecieron, se redujeron en número, cierto, ¿no? Eso está pasando en todo el mundo. Entonces, nos seguimos congratulando en la organización del 22 de abril y salir a la calle por el Día de la Tierra, o nos preguntamos, ¿qué está pasando? Que somos menos que en 2018 y pensamos estrategias complementarias. Ahí la disrupción de la normalidad para mí es clave. El otro día se metieron en un partido de fútbol en, no me acuerdo en qué país, en una carrera de caballos, digo, para ayer mismo, en Andalgalá, ayer mismo, en algunos activistas que están exigiendo que se corte con la represión en Andalgalá, fueron a la puerta de la televisión pública, reclamando espacio en la comunicación oficial respecto al tema, ¿no? Bueno, para mí la acción directa es súper, si no diría lo más valioso que en este momento podríamos estar decidiendo encarar, y es algo que se puede hacer con grupos chiquitos, de forma simple, creativa, y que tiene más impacto que la gran marcha en Congreso. Y yo te agradezco que hayas incluido el concepto de sabotaje, de sabotear la infraestructura, con la claridad que lo has dicho y con la honestidad intelectual que lo planteás, porque estamos, vamos a contraponer este concepto que a esta hora de la mañana, quien anda por ahí escuchando la radio, puede recibirlo como muy duro, un poco agresivo, dice, ¿cómo me hablan de sabotaje? Pero estamos hablando de que quedan, bueno, Flavia dice 2 años, 3 años para poder actuar, frenar las emisiones y que no muera gente, que no se inunden ciudades, casi del fin del mundo. Por lo tanto, la palabra sabotear o la frase sabotear infraestructuras, tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras por ese concepto. Y la verdad que yo te lo agradezco porque no es fácil escucharlo en radio. Esto no aparece ni en la radio, ni en la tele, ni en los diarios. Nadie se anima a decir que el límite va a exigir acciones disruptivas y dolorosas, Flavia, ¿no? Sí, yo creo que es la gran paradoja, cuantos más radicales seamos en este momento, y no estoy hablando de violencia, ni siquiera lo estoy trayendo como propuesta, ¿no? Es casi una provocación para pensar hacia dónde estamos yendo, ¿no? Que es algo que me está pasando a mí también. A ver, si seguimos en esta tendencia, inevitablemente van a ocurrir momentos en los que fruto de tragedias, las personas decidan poner un freno, ¿no? Sabotaje de infraestructura es una estrategia que han usado los flancos radicales, un montón de movimientos, una enorme discusión alrededor de esto. A ver, y voy a decir un ejemplo sencillo, pero digo, los mosquitos fumigadores sin su antena satelital no funcionan. Y la antena satelital de los mosquitos fumigadores es fácilmente desactivable. ¿Cuánto más vamos a seguir permitiendo que nos envenenen a los niños de los pueblos rurales si es tan sencillo al menos generar la condición para el diálogo? En Varadero acaban de sacar los resultados de su análisis de presencia de agrotóxicos en el agua de las escuelas. No estoy hablando de... Tienen... en el agua de las escuelas y en la orina de un montón de personas del pueblo, ¿no? En el 40% de los análisis dio presencia de combinación de varios venenos. Entonces ya están todas las pruebas. El municipio está rechazando recibir los informes. Ni siquiera está diciendo, bueno, no, está rechazando la realidad. Entonces, ¿cómo se plantea una conversación horizontal? ¿Cómo se piensa la voluntad política? Eso es algo a mí que me desvela. ¿Cuáles son las condiciones sociales que hacen que se tense la estructura de poder para inaugurar la conversación sobre qué hacer? No para someter ni imponer una voluntad, para sentar las condiciones
de habilitar ese debate participativo, ¿no? Que hoy no existe. Bueno, muchas gracias, Flavia, por compartir parte de tus desvelos que estamos seguros son muchos de los desvelos de otras personas que quieren cambiar, pero que quieren cambiar de un modo verdadero. Y vamos a atender esto que nos decías o que nos invitas a pensar sobre la traición. Cuando no se atiende debidamente una cuestión, puede ser este tu último ejemplo, estamos frente a una traición. Cuando se mira para otro lado y no se atiende lo que realmente importa, estamos frente a una traición. Flavia nos decía, los jóvenes están sintiendo esto en la universidad, en la escuela secundaria, y también que hay casos de chicos de la primaria que tienen muy claro hacia dónde hay que ir, y evidentemente las representaciones están tomando un camino diferente. Gracias por lo que haces, gracias por este rato con nosotros y te mandamos un gran abrazo, Flavia. Un beso grande, Sergio. Flavia Brofoni, bueno, como han visto, es activista, nos invita a pensar, es politóloga de gran preparación, es especialista en relaciones internacionales, en política ambiental y en desarrollo regenerativo. Es miembro de Extinction Rebellion, el grupo más potente en cuanto a poner freno a este desarrollo equívoco que ahora ya muchas más personas empezamos a ver. Y ahí está, con argumentaciones y con mucha firmeza, mostrándonos una cara que no se suele ver. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.